Hola mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante de graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver una cosa bien interesante con PayPal, en el cual vas a ver cómo crear un botón. En este caso sería para a nuestros clientes hacer cobros recurrentes, ¿sí? Como una especie de suscripción a una membresía mes a mes, ¿ya? Entonces, esto ¿qué ventajas nos trae a nosotros? Que, por ejemplo, el cliente no tiene que estar ahí pendiente o a veces puede ser que se olvide cada mes. Entonces, lo que hacemos es que él hace solo una vez el pago, entonces se suscribe a nuestra membresía y desde ahí, cuando llegue, por ejemplo, cada tantos días, cada fin de mes, de acuerdo a lo que en la fecha que el usuario, en este caso, se haya registrado con nuestro botón, se hace el débito automático desde su cuenta hacia la nuestra. Y así continuamente, ¿ya? Entonces, este servicio ya es propiamente de suscripción y esto se utiliza propiamente para, ¿en qué casos, digámoslo así? Digamos que tú tienes una página que tú ofreces algún tipo de servicio en especial, ¿ya? Entonces, y a lo mejor tú estás cobrando por una mensualidad de ese servicio. Ahora, por otra parte, no te interesa tener un botón de pago tipo como pasarelas de pago, sino que simplemente brindar la mayor facilidad, en este caso, para el usuario. Entonces, esto es sumamente fácil, ¿de acuerdo? También puede ser que tú ofrecieras un curso en línea y no quieres crear, digamos, toda esa parafernalia de lo que tiene que ver con botón de pago, que hacer como una especie de tienda con curso. Bueno, ya depende un poco de cómo tú lo quieres estructurar, pero si esto es para un servicio único, que no es tan frecuente, que no es tan seguido, o solamente lo utilizas, por ejemplo, para clientes específicos, te va a servir muy bien, ¿no? Entonces, en mi caso, yo esto como lo utilizo continuo, me sirve muy bien, por ejemplo, digamos, cuando llega un nuevo cliente y por lo general se le ofrecen los servicios a nivel mensual, entonces se le envía el link de suscripción de pago mensual y el cliente simplemente lo recibe, inicia sesión, realiza su pago y comienza el ciclo. Entonces, esto aporta para las dos partes muy bien, porque haz cuenta que yo, por ejemplo, como dueño de negocio, como la persona que ofrece el servicio, yo no tengo que estarme preocupando de que me irá o no me irá a hacer el pago, porque ya PayPal en forma automática va a debitar de la cuenta del cliente hacia mi cuenta. Ya, eso por una parte. Segunda, a veces también el cliente no tiene el tiempo, a veces no se acuerda y también no va a estar cada rato entrándose para hacer el pago y viendo aquí cuándo tenía que pagar. Entonces esto beneficia para ambos, ¿sí? Entonces por eso es que es muy bueno más esta partecita de automatizar para que se lo haga en este caso una vez y el cliente simplemente le da clic ahí y comienza a ejecutarse como si fuera una institución bancaria, ¿no? Cuando tú te suscribes a un servicio, te hacen el débito correspondiente, entonces aquí es lo mismo. Entonces, bueno, sin más, vamos a ver ahí dentro del video lo que hice conmigo mismo y tú lo vas a ver ahí dentro, ¿ya? Así que bueno, nos vemos ahí dentro. Aquí voy a colocar el servicio, digamos, me creo una nueva página, ¿ya? Esto ya es opcional, tú puedes hacerlo. En este caso yo voy a crearme una página eh, que va a decir sobre la parte del servicio. Entonces digamos que pongo servicio mensual de marketing digital. Puedes colocar incluso el nombre y listo, ¿no? Entonces bueno, aquí simplemente pongo publicar. Pero recuerda que como esta es una página, digamos, que no es relevante de tu sitio, aquí incluso voy a corregir, esta no queremos que se indexe dentro de Google. Entonces, bueno, aquí lo que hago simplemente voy a cambiar esta parte en la que me había equivocado, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí también voy a cambiar esto. Ya.
Entonces en la parte, ya sea que estés con All-in-One SEO o con mi caso, digamos, con Yoast SEO, simplemente tenemos que irnos a esta parte donde dice avanzado, y aquí donde dice deberían los motores de búsqueda seguir los enlaces de esta página, yo coloco que no, de acuerdo, y aquí también voy a colocar que no. Entonces con eso yo no quiero que se me indexen ni se muestren los resultados de búsqueda. Entonces eso es clave y es importante. Ya, entonces bueno, aquí ya se ha creado nuestra página, pero no hay nada dentro de ella. Entonces ahora sí vamos a editar con Elementor. Ya estoy aquí. Bueno, aquí dependiendo de la plantilla de la página en la que estés, se te va a ver diferente. En mi caso lo tengo de esta forma. Yo lo único que voy a hacer es dejarlo ancho completo, así que aquí escojo esta opción dentro de estructura de la página, que doy primero clic en este icono de ajustes, ya, y es que es más que nada para que me mantenga limpio a nivel de la página. Entonces aquí ya lo tengo, ¿no? Y bueno, aquí lo que hacemos, simplemente escojo aquí una estructura de una columna, y lo que hago es simplemente en la parte de aquí de widgets coloco PayPal, arrastro y suelto mi botón. Esto voy a darle un espaciado para que no esté muy pegado en la parte de acá arriba. Ok, entonces aquí estamos con el botón, ¿no? Aquí nos va a pedir nuestra cuenta PayPal, entonces aquí coloco mi cuenta. Ya, aquí en el tipo de transacción, esto es clave, ¿no? Aquí vamos a elegir lo que es suscripción. ¿De acuerdo? Aquí podemos colocar el nombre del ítem. Entonces, digamos, yo puedo colocar marketing digital mensual, y puedo colocar el nombre. En este caso es esto. ¿Ya? El SKU, en el caso que quieres colocar código, pero bueno, eso más aplica para producto. Pero aquí va la parte clave, que es el precio, ¿no? En este caso va a ir de este valor. ¿De acuerdo? Aquí escoges la moneda. Entonces, dependiendo del país va a variar. Entonces ahí escoges, ¿no? Y aquí también, esta es la parte clave. Cada cuánto vas a desear tú hacer los cobros a tu cliente. Ya, por lo general, en servicios de suscripción, lo más usado es a nivel mensual. Pero también vas a ver que hay la opción de diario, semanalmente, ya, o anualmente. Entonces, por ejemplo, puede ser que este es el que vayas a usar, el de mensualmente. Entonces aquí escoges. Esta opción de auto renovar, eso lo dejamos tal como bien activado, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ya se cobre, por decir tal fecha, tal mes, se vuelva a activar el servicio de servicio recurrente, ¿de acuerdo? Entonces aquí en la parte del botón, bueno, aquí en el Buy Now voy a colocar suscribirse. Suscribirse puede ser al servicio. Ok. Y aquí le pongo centrado. En cuanto aquí a la parte de esto, bueno, es del icono, ¿de acuerdo? Si es que quiero que esté antes, ahí está, me parece bien. Entonces también tengo opciones adicionales. Aquí, por ejemplo, podría colocar la URL de éxito, que bueno, eso lo colocaría para mí luego, ¿ya? Entonces, en el cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando el usuario se suscriba a nuestro servicio, recibe una página bienvenido, por ejemplo, a nuestros servicios de tatarata, y entonces eso también quedaría muy bien aquí, ¿no? Entonces aquí colocarías esa URL, digamos, de confirmación de suscripción a servicio, ¿de acuerdo? También podemos crear, aquí dice, si es que quieres abrir PayPal en una nueva pestaña, ¿de acuerdo? Y aquí también tenemos mensajes personalizados. Si es que ha ocurrido algún error, tú puedes también personalizar esto. Bueno, yo le voy a dejar tal como viene. Ahora me voy a la parte de estilo. Y bueno, aquí también puedo configurar un poco la partecita del botón. También puedo hacer al colocar, al pasar el cursor. En mi caso yo voy a elegir
digamos con este color, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos para la suscripción del servicio. Y bueno, aquí voy a escoger este efecto. Ahí está. Listo, ¿no? También, bueno, voy a agregarle una sombra de caja para que quede un poquito más elegante. Y déjame ver una cosita aquí en la parte del botón. Ya. Aquí también puedes elegir la parte del espaciado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso ya es para que le vayas un poquito más personalizando. También quiero ver si le agrego un poquito de padding y de radio, ¿ya? A la parte del botón. Entonces, bueno, aquí voy a colocar, qué sé yo, unos 25, ¿ya? Y en radio del borde unos 15. Ahí está. ¿De acuerdo? Incluso yo diría que con unos 15 también estaría bien. Bueno, aquí incluso también yo puedo añadir un texto, que sería como introductorio, ¿no? Entonces, bueno, este sí que va a estar, quiero colocarlo en un máximo a nivel de la sección en unos 500. Entonces estaría algo así, ¿no? Entonces aquí sería... Bueno, aquí estoy poniendo al apuro, luego me va a tocar y modificarlo, pero bueno, aquí colocaría bienvenido al servicio de suscripción mensual de marketing digital. Aquí va esto que son las siglas y ahí estamos, ¿no? Entonces aquí simplemente solo da clic en el botón de abajo para iniciar el servicio. Ok, entonces bueno, esta página es lo que le enviarías al cliente. Entonces vamos viendo cómo ha quedado. Ok, entonces vamos viendo por aquí. Entonces bueno, aquí ya tenemos, ¿no? Entonces vamos viendo qué es lo que pasa ahora. Haz cuenta que esto va a recibir el cliente. Entonces bueno, le doy clic aquí. En este caso ya me está cargando el checkout de PayPal. Y aquí vas a ver que ya se crea en este caso ya de forma automática con el nombre tuyo de tu empresa, como tú estés registrado en PayPal, y aquí está, sale lo que es el valor del servicio, de lo que va a cancelar, digamos, mensualmente. Y aparte aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, esta partecita que dice renueva hasta que lo cancelen. Entonces aquí dice $400 por cada mes. Entonces este ya no es un pago de, digamos, de un solo pago, sino que esto ya es un servicio recurrente. Entonces aquí te sale el detalle, el total. Entonces en este caso el usuario inicia sesión y realiza el pago, y con eso es el único procedimiento o paso que nosotros hacemos solo una vez, tanto nosotros como el cliente, y luego de 30 días desde la cuenta del cliente va a ser debitado, y ese dinero va a ligarnos a nosotros, ¿ya? Debes también tomar en cuenta también el cobro de comisión de PayPal para que lo incluyas adicional al servicio de lo que le cobrarías al cliente. Y bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un próximo video. Éxitos, bye bye.